Millonario, impactado, pierde todo tras desafío sorprendente de mendigo negro misterioso. Alejandro bajó de su auto de lujo con pasos firmes, el frío de aquella mañana de otoño chocando contra su piel. Su abrigo oscuro ondeó al viento y sus ojos, ocultos tras lentes caros, miraban la ciudad con la arrogancia de quien siente que no tiene rival. Era dueño de casi todo en esa metrópolis moderna, dueño de una de las empresas tecnológicas más poderosas de Latinoamérica. Sin embargo, la mansión en la que vivía era un frío castillo de soledad, con altos ventanales que parecían ventanas a un mundo del que él mismo se había expulsado. Al pisar la acera, un contraste brutal lo golpeó. Un hombre sentado, vestido con harapos sucios, la piel negra surcada de arrugas profundas, pero con unos ojos tan intensos que parecían leer directo su alma. Sin avisar, ese mendigo lo llamó con voz grave y serena. «Señor Alejandro, tengo un desafío para usted, uno que cambiará todo lo que cree que. Adelante, estoy listo para lo que sea». El mendigo esbozó una media sonrisa, fría y enigmática. Nadie en la calle esperaba aquella escena. Algunos peatones se detuvieron en silencio. Algunos murmuraron con incredulidad. Una mujer apartó a sus hijos. Otros cuchicheaban con nerviosismo. ¿Ese hombre va a enfrentarse a un pobre así? ¡Qué locura! Pero Alejandro no iba a retroceder. En su pecho sentía un nudo apretándole, un temblor extraño recorriendo sus manos. Quizá era el primer momento en años en que algo le arrebataba la seguridad. El mendigo se levantó tambaleante, pero sus ojos seguían firmes. Sacó de su bolsillo roto un cuaderno viejo, lleno de páginas amarronadas. Lo dejó caer sobre el capó del coche, mientras la ciudad parecía contener el aliento. «Pierda todo y descubrirá quién realmente es», susurró el mendigo. «O probablemente termine por perderse sin remedio». Un silencio extraño se instaló. Las hojas del cuaderno parecían brillar con un aura siniestra bajo la luz gris del amanecer. Alejandro sintió cómo su mundo establemente construido, con paredes de dinero y orgullo, comenzaba a agrietarse. Pero era demasiado orgulloso para mirar atrás. Aquella propuesta fue una bomba que explotó dentro de su alma. En menos de una hora, su vida aparentemente perfecta empezó a desarmarse pieza por pieza. Contratos cancelados, socios dudando, un frío abismo abriéndose frente a él. Y mientras todo se desmoronaba, una pregunta clavada. ¿Qué ocultaba realmente aquel hombre? ¿Por qué sus ojos parecían conocer secretos que Alejandro ni siquiera sabía que tenía? La ciudad seguía su ritmo frenético, ajena al drama que empezaba a destrozar vidas. Pero para Alejandro, la batalla apenas comenzaba. ¿Quién es ese mendigo que retó al millonario a perderlo todo? ¿Qué tormentas crecerán al paso de esta locura? Y la pregunta que atormenta al magnate, ¿podrá salvar lo que tiene sin sacrificar lo que es? Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ay, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La ciudad seguía su ritmo frenético, ajena al drama que comenzaba a destruir la vida de Alejandro. Pero de repente, un frío que no venía del aire le recorrió la espalda. Un grito desgarrador rompió la atmósfera tensa.
Un joven que había estado parado al otro lado de la calle se desplomó en el asfalto. La multitud se detuvo por un instante y de inmediato las voces comenzaron a mezclarse. ¡Llamen a una ambulancia! ¡No se mueve, por Dios! El caos estalló cuando la gente se agolpó alrededor del chico. Alejandro quedó paralizado, sintiendo un nudo en el estómago. Pero no era solo el grito en sus oídos. Algo más le inquietaba. Los ojos del mendigo seguían fijos en él, como si lo invitaran a un destino oscuro. Sin poder resistir, Alejandro avanzó hacia el grupo. Su corazón latía con fuerza, cada pulso resonando contra su pecho. Cuando llegó, vio al chico en el suelo, la cara pálida y los labios morados. Un viejo conocido, su hijo, Lucas, que había estado luchando contra demonios propios, lejos de su mundo perfecto. La incredulidad y el dolor lo golpearon como una ola. ¡Lucas!, gritó, pero su voz sonó lejana, ahogada por el pánico que saturaba el aire. Arrodillándose junto a él, tomó su mano frío, buscando algún signo de vida. Pero aquel no era el único golpe que la vida le tenía reservado. El mendigo se acercó, ignorando el tumulto, y con una voz profunda, como un eco antiguo, dijo: «La verdadera prueba apenas comienza». Este es solo el comienzo de lo que debes perder, Alejandro. Aquel mensaje dejó a todos de piedra. Una mujer gritó y apartó a sus hijos, gritando que se apartaran de esa locura. Algunos empezaron a murmurar sobre él, el magnate que había llevado al mundo de su hijo a este punto. Alejandro sintió la furia acumulándose. ¿Qué tenía que ver eso con el desafío? ¿Qué demonios sabía el mendigo? Esa ansiedad se volvió impotencia. Unos minutos después, llegó la ambulancia. Sirenas rompiendo el aire. Lucas fue llevado, y Alejandro sintió que su universo se derrumbaba. Cada segundo una agonía que crecía. La radio de un paramédico chilló y un peso se asentó sobre su pecho. En su mente resonaban las palabras del mendigo: «Pierda todo». Fue entonces cuando, entre el clamor y la confusión, el joven paramédico lo miró fijamente, y un escalofrío helado recorrió la columna de Alejandro. Había algo en sí miraba. Era como si lo conociera. «¿Alejandro?», preguntó el paramédico. Su voz un susurro de reconocimiento. «Sí», respondió, sin entender. «Soy yo, Daniel, tu antiguo socio, el que desapareció». Un silencio pesado se instaló allí, donde todos los murmullos se desvanecieron. El nombre resonó dentro de él, como un eco de un pasado que había intentado borrar. No solo había perdido a su hijo, ahora la sombra de su pasado regresaba, despotricando por un mundo que había creído dejar atrás. Y más, algo oscuro y siniestro acechaba en ese lugar, como si el mendigo hubiese tejido un plan que iba más allá del simple desafío. La multitud giraba y zumbaba alrededor, pero para Alejandro, todo se había reducido a un intenso momento de confrontación y miedo. «¿Qué quieres decir, Daniel?», fue lo único que pudo murmurar, su voz un hilo quebrado. Era hora de descubrir que el desafío no era solo sobre perderlo todo, sino encontrar en medio de la desesperación quién era realmente. Y la pregunta punzante era, ¿estaría dispuesto a afrontar un monstruo que apenas comenzaba a despertar? La mirada del mendigo lo atravesó. La verdad estaba más cerca de lo que pensaba. Pero esta vez tendría que enfrentarse a un terror que nunca imaginó. La mirada de Alejandro seguía fija en Daniel. La incredulidad le llenaba la mente. Su antiguo socio, el mismo que había desaparecido, ahora estaba frente a él, en una situación tan tormentosa. La multitud murmuraba, pero para él no existía nada más que ese rostro conocido. Recuerdos borrosos comenzaron a resurgir. Reuniones a escondidas, promesas de éxito y también traiciones. «¿Qué haces aquí?
preguntó, su voz temblando entre el miedo y la confusión. Las sirenas continuaban su estruendo, pero todo parecía lejano. Daniel miró en dirección a Lucas, aún en el suelo, y luego a Alejandro. Con una seriedad que le heló la sangre, dijo: «Viniste a este lugar buscando a tu hijo, pero la verdad es que buscabas algo más, un final». Las palabras fueron como un puñetazo en el estómago de Alejandro. Un final. La implicación era tan oscura y cargada que sintió que el aire se desvanecía a su alrededor. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué juego era este? Clavó su mirada en los ojos de Daniel, intentando leer las respuestas, sabiendo que había sombras en su pasado que lo perseguían. La gente en la calle lo estaba mirando con una mezcla de desprecio y curiosidad. El poderoso magnate, ahora reducido a un simple hombre asediado por secretos que creía enterrados. Un grito interrumpió sus pensamientos. Una mujer que lo reconoció y comenzó a murmurar entre la multitud: «Es el empresario que arruinó a su socio». Las palabras eran como dagas. La brisa fría se sentía aún más intensa al escuchar lo que pensaban de él. ¿Era así como lo veían? «¿Quién realmente eres, Daniel?», preguntó Alejandro, tratando de mantener la calma, pero su voz se quebró ligeramente. Daniel dio un paso adelante y en un susurro acentuado reveló: «Soy el responsable de que te sientas vacío. Fui yo quien en su momento cambió los contratos, quien te hizo caer, y no solo eso». Alejandro sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies cuando de repente un estruendo retumbó en el aire. Un automóvil descontrolado atravesó la calle, arrollando a un «Viste, Alejandro». Pero la alarma en su pecho se disparó. Despertó de su parálisis y corrió hacia el tumulto. En medio del pánico, su mente giraba. Ese coche era el mismo que había usado para cerrar tratos deshonestos, todo por la ambición que lo consumía. Y ahora su pesadilla se desataba ante él. De repente, el mendigo apareció entre la multitud, como si no le afectara el caos. Con una calma perturbadora, se acercó a Alejandro. «Es el momento», dijo. «El verdadero desafío ha comenzado. Todo lo que conoces, todo lo que eres, se está desvaneciendo». Las luces de la ambulancia iluminaban el entorno, pero Alejandro no veía más que la sombra de su pasado que lo cercaba. Lucas estaba cada vez más lejos. Su vida pendía de un hilo y todo lo que había construido se caía a pedazos. Y fue en ese instante, cuando el mendigo extendió su mano, que Alejandro comprendió. La verdad era más impactante de lo que podía soportar. «Dame tu mano, Alejandro. Solo así podrás deshacerte de las cadenas que aún te atan». En su interior sentía una verdad que lo desgarraba. Daniel el mendigo, hasta su hijo, todo estaba conectado en un rompecabezas que no podía entender. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué esperaban de él? Alejado de la razón, solo había confusión y miedo. Justo cuando estaba a punto de extender la mano hacia el misterioso Salvador, el grito desgarrador de Lucas resonó en sus oídos. Fue como un eco de advertencia, un llamado a la realidad que lo paralizaba más que nunca. Entonces, su brazo retrocedió. La decisión se desmoronaba. La multitud chillaba, el drama se intensificaba y el giro de su vida tomaba forma. Alejandro estaba en el límite, entre lo que había sido y un futuro incierto. La ansiedad se apoderó de su ser. En ese instante se dio cuenta de que había más en juego que solo su ego. Todo estaba en el aire y la tormenta, ya desatada,
solo estaba empezando. «¿Qué debo hacer?», gritó, pero el silencio siguió a sus palabras, y entonces lo sintió, el roce helado de una mano que se cerraba en su muñeca. Fue un contacto que lo transformó, lo sacudió y lo lanzó a un abismo donde la verdad, esa que había esquivado durante años, lo abrazaba con fuerza. Un verdadero desafío estaba por comenzar. Y la pregunta marcaba su mente. ¿Estaría preparado para enfrentar lo que la vida realmente le tenía reservado? Alejandro estaba detenido entre la ansia por ayudar a Lucas y el abismo que se cernía sobre él. La mano del mendigo se aferraba a su muñeca, como si le ayudara a mantenerse en pie. Sin embargo, su corazón latía descontrolado. Un golpe que resonó en su pecho como un tambor frenético. «¡Los dos!», gritó, mirando a Daniel. Las palabras golpearon el aire entre ellos. La multitud seguía en caos, pero el mundo alrededor parecía desvanecerse. En su mente, un solo pensamiento: «Los dos tienen que vivir». El mendigo lo miró fijamente, y Alejandro sintió que algo más profundo se estaba revelando. No solo estaba en juego la vida de su hijo, sino también su propia redención. En ese momento, mientras el tiempo se deslizaba, todo se volvió borroso. De repente, un grito desgarrador rompió el aire, y la multitud se volvió a agolpar en un rincón de la calle. Alejandro se giró y vio algo que le hizo tambalearse. Una mujer, de pie en la acera, alzó los brazos como si invocara a la tormenta. Su voz desgarradora resonó en cada esquina. «Es el fin del juego». Las cabezas se giraron hacia ella, y de inmediato Alejandro reconoció su rostro. Sonia, su exesposa, se encontraba ahí, envuelta en la locura, sus ojos desorbitados y llenos de pánico. «Sonia», murmuró, sintiendo un nudo en la garganta. Nunca había imaginado que ella vendría a un lugar así, y menos en un momento tan angustiante. «¡Alejandro!», gritó ella, atravesando la multitud. «¡Tienes que soltarlo! Eres el monstruo de esta historia». El mundo se detuvo. Alejandro se sintió como un maldito espectador de su propia vida. La mirada acusadora de su exesposa lo atravesaba. El caos del entorno se desvanecía y una presión insoportable se acumulaba dentro de él. Aquel insulto lo hirió más que cualquier crítica. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué sabes tú de mí?». Su voz salió apagada, temblando. Sonia dio un paso adelante. El acoso de la multitud a su alrededor se intensificaba. La gente murmuraba. «Tú fuiste quien destruyó todo», continuó con furia. «Y ahora el universo está cobrando su precio. No puedes escapar. Lucas necesita un padre». Las palabras de Sonia calaron hondo. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies otra vez. «¿Qué quieres decir?», preguntó, ya casi suplicando. Pero su exesposa solo asintió con tristeza. En ese instante, un par de hombres se abrieron paso por la multitud. Eran policías, pero no venían a ayudar. Venían tras él. Uno de ellos gritó su nombre. «Alejandro Serrano, estás arrestado». La confusión estalló en su pecho. ¿Yo? ¿Arrestado? Pero más que miedo, sentía como si un manto de oscuridad lo envolviera. Todo lo que había construido, cada mentira, cada traición, empezaba a resquebrajarse ante sus ojos. «¿Qué está pasando?», gritó, buscando la mirada de Daniel. Pero el mendigo ya no estaba a su lado. El caos y el ruido aumentaban, así como la presión. Pero justo cuando los oficiales estaban a un paso de él, un temblor sacudió el suelo. Un grito prolongado resonó desde la acera que los sobresaltó a todos. Una explosión, un destello de luces, y la multitud se dispersó inmediatamente. El automóvil que había arrollado a la gente no había colisionado por accidente.
Había sido un ataque calculado. Todo se sumió en la confusión y el desespero. Alejandro sintió una presión en el pecho. Su mente trataba de conectar piezas que nunca antes había imaginado. La escena se envolvió en caos, humo, gritos y la figura de su hijo, tan cerca y tan lejos. Y mientras Alejandro luchaba por dimensionar el desierto de su vida desmoronándose, una sombra se alzó entre la multitud. Una figura conocida y aterradora apareció entre el caos. Era Daniel, el mendigo, pero no solo un mendigo. Una sonrisa torcida se dibujaba en su rostro, y su voz resonó con un eco profundo. Has perdido más de lo que creías, Alejandro, pero este es solo el principio de tu verdadera prueba. El horror se replicaba en su pecho. La verdad lo golpeó, lo volcó hacia atrás. ¿Quién eres realmente?, le preguntó, consciente de que de un momento a otro sus cimientos se desplomaban. Y en un instante decisivo, Daniel alzó una mano, señalando hacia el cielo gris. Lo que reveló era algo que nunca imaginó. La verdad se cernía sobre él como una tormenta, lista para estallar y llevarlo a un abismo del que no podría escapar. ¿Era realmente el mendigo? ¿O era alguien que había jugado con sus demonios durante mucho tiempo? El caos reinaba, sus verdades se transformaban en veneno, y el verdadero desafío apenas comenzaba. El caos se intensificó cuando la explosión retumbó en el aire. Alejandro sintió el mundo desmoronarse a su alrededor. El sonido de los gritos se mezclaba con el estruendo de las sirenas, y el polvo se alzaba en un manto gris que cubría todo. La mirada de Daniel, el mendigo, se volvía cada vez más inquietante. Era como si estuviera disfrutando de todo aquello. ¡Lucas!, gritó Alejandro, haciendo un esfuerzo por avanzar hacia su hijo. Pero la presión de la multitud lo empujaba hacia atrás. El pánico lo atrapaba y lo mantenía inmóvil. Entonces, de repente, el mendigo se acercó a él, aún con esa sonrisa torcida. «Esto es solo el principio», dijo con calma, como si lo que sucedía fuera un juego. Alejandro sintió el sudor frío por su frente. ¿Qué significaba eso? Su visión se nublaba por el caos, pero las palabras del mendigo estaban talladas en su corazón. ¿Por qué parecía que se sabía todo lo que venía? Pero un ruido sordo interrumpió sus pensamientos. En medio del tumulto, un estruendo resonó y el suelo vibró bajo sus pies. Todo se detuvo, incluso los gritos. Alejandro miró hacia atrás para ver una escena que le dio escalofríos. Un grupo de hombres, vestidos de negro, irrumpió, empujando a la multitud. Con una precisión asombrosa, uno de ellos apuntó a Lucas, aún en el suelo. «¡No!», gritó Alejandro, pero el tiempo parecía haberse detenido para él. Los hombres se lanzaron hacia el chico, mientras otros comenzaban a dispersar a la multitud a empujones. La confusión era la protagonista. Y entonces, una voz resonó en medio de la locura. «¡Es él! ¡Es Alejandro Serrano!», gritó uno de los hombres. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué quería? No podía pensar. Con movimientos frenéticos, avanzó hacia Lucas. Un golpe de aire frío lo atravesó cuando una de las manos del grupo lo sujetó del brazo con fuerza. La mirada de su hijo se llenó de terror y dolor. Alejandro sintió que se partía en dos. «¡Suéltalo!», gritó con furia. Cada palabra era un intento de recuperar el control. Pero mientras luchaba, la mirada del mendigo se encontró con la suya. En ese momento, el miedo se transformó en reconocimiento. Esa sonrisa era familiar. «Eres...», empezó, pero una risa profunda resonó del mendigo.
la risa de alguien que conoce secretos a los que nadie más tiene acceso. No es el momento para descubrirlo todo, Alejandro. Tienes que elegir, exclamó, mientras el caos se desbordaba. Y justo ahí, en medio del terror y desesperación, la verdad comenzó a desmoronarse alrededor de él. Las sombras de su pasado, el aviso de Daniel, y ahora este grupo misterioso, todo convergiendo en un instante. Alejandro, congelado, solo podía observar cómo los hombres vestían una insignia, un emblema que nunca pensó ver. Era la misma marca que había estado en los contratos que firmó años atrás, esos que destruyeron su relación con Daniel. La traición y el crimen lo asediaban. «¡No!», gritó una voz. Era Sonia, su exesposa, empujando a la multitud a un lado, y su mirada estaba cargada de furia y desamparo. «Él no tiene que pagar». El corazón de Alejandro se detuvo. ¿Por qué Sonia estaba aquí? ¿Qué sabía ella de todo esto? Mientras la verdad le golpeaba con la fuerza de un tren, el grupo de hombres sacaba a Lucas. Era como si todo su mundo estuviera colapsando. «¡Lucas, no!», gritó, mientras la desesperación lo envolvía. Pero era demasiado tarde. Se giró hacia Sonia, buscando respuestas que ya no parecían tener sentido. «Tu ambición», murmuró Sonia. La angustia en su voz era palpable. «Lo arruinaste todo, Alejandro. Y ahora ellos vienen por ti». La revelación dejó a Alejandro en shock. ¿Ellos? Pero justo cuando intentó comprender, un impacto, un ruido desgarrador invadió el aire. Alguien gritó, la gente retrocedió y un descontrol se desató. Una explosión de luz iluminó el cielo. Alejandro sabía que su vida, tal y como la conocía, ya no existía. La verdad acechaba como un lobo hambriento, dispuesto a devorar todo a su paso. En el fondo de su corazón comprendió que nadie estaba a salvo. Y entonces, entre el rugido del caos, reconoció que el verdadero desafío no era perderlo todo. Era enfrentarse a un enemigo del que nunca se había dado cuenta. Mientras todo se desmoronaba, el mendigo desapareció entre la multitud, llevándose con él las respuestas. Alejandro miró a Sonia, y en su interior un grito se elevaba. ¿Qué pasaría si tuviera que perder no solo a Lucas, sino a todos aquellos a quienes amaba? ¿Sería capaz de enfrentar la oscuridad que ahora reclamaba su vida? La situación era clara. Estaba atrapado en un juego más grande de lo que jamás había imaginado. Y con cada segundo que pasaba, la pregunta resurgía. ¿Cuánto estaba dispuesto a sacrificar para salvar a su hijo y a sí mismo de este terrible destino que se avecinaba? La escena se desarrollaba en medio del caos. La multitud, ahora paralizada ante la explosión, sentía el aire tenso. Alejandro, con el corazón acelerado, miraba a su hijo, a esa figura en el suelo. Era como si el tiempo se hubiera detenido en su mente. Cada grito, cada susurro a su alrededor, se convertía en un eco lejano, mientras la mirada de Sonia lo atravesaba con acusaciones llenas de dolo. Daniel, el mendigo, había desaparecido de su campo de visión, y eso lo inquietaba. ¿Qué significaba su desafío? ¿Por qué todo se sentía tan confuso, tan aterrador? De repente, un nuevo grito rompió el silencio, y un destello brillante iluminó el cielo. Fue entonces cuando un grupo de hombres vestidos de negro se detuvo justo frente a él. Alejandro miró aturdido. No eran solo criminales. Sus insignias reflejaban una autoridad. Policías, pero con un aire de peligro a su alrededor. Uno en particular lo miró con curiosidad. Era un rostro desconocido, pero había algo en sus ojos que le resultaba inquietantemente familiar. «Alejandro Serrano», gritó, y la voz resonó como un trueno. Una ola de murmullos recorrió a la multitud. Él sintió un escalofrío, una sensación helada al reconocer el tono. No era solo un arresto, era una caza.
¡Lucas!, gritó nuevamente, intentando atravesar el mar de personas que lo detenían, pero los hombres se movieron hacia él, avanzando con una rapidez alarmante. Y justo cuando parecía que lo atrapaban, el caos se transformó en un grito desolador. Era Lucas. Alejandro lo vio convulsionar. Su cuerpo se retorcía en el suelo, las manos temblando, y un líquido oscuro comenzaba a manar de su boca. ¡No! Alejandro se abalanzó hacia su hijo, pero las figuras oscuras lo sujetaron con fuerza. Sonia, visiblemente afectada, se acercó, su rostro marcado por la angustia. ¡Alejandro! ¡Él necesita ayuda! ¡No puedes dejar que esto pase! Los hombres de negro apartaron a Sonia de un empujón, y Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba más rápido. Su corazón latía tan fuerte que parecía retumbar en sus oídos. Y en medio de todo esto, el hombre que había estado a su lado lo observaba fijamente. Alejandro se detuvo un momento. Miró a Daniel. En su mente, una chispa de reconocimiento encendió la luz. No era solo un mendigo. Era un hombre que había estado observando, juzgando, manipulado. Sus ojos revelaban secretos guardados. Y en ese instante, todo cobró sentido. ¿Qué has hecho?, gritó Alejandro, su voz tensa, señalando a Daniel, cuya sonrisa torcida ya no parecía un juego. Has estado ciego, jugándote la vida por influencias que nunca entendiste, respondió Daniel, sus palabras como dagas. El verdadero reto no era sobre perderlo todo, era elegir quiénes realmente somos. De pronto, un giro impactante. Alejandro no estaba en la raíz de todo, era un peón en un juego más grande. Entonces, un estruendo resonó. La ambulancia, que había sido una señal de esperanza, reventó en llamas en la esquina de la calle. Una explosión, un estrépito ensordecedor. En la confusión, los hombres se dispersaron y un nuevo grupo apareció. Eran hombres armados, con un aire de furia y determinación. En sus manos llevaban las mismas insignias. ¿Qué está pasando?, gritó Sonia. El pánico en su voz fue un eco de su propia desesperación. El fin del juego ha llegado, Alejandro, dijo Daniel, con un tono casi desafiante. Tú eres el único que puedes detenerlo. ¿Pero estás listo para parar el precio? La comprensión lo golpeó con fuerza. Lucas, el caos, Sonia, y ahora esta segunda ola de hombres armados. Todo estaba interconectado en un rompecabezas mortal. La verdad de su vida lo acorralaba, y solo un paso en la dirección equivocada podía llevarlo a una tragedia aún mayor. Mientras los gritos y disparos resonaban, un pensamiento retumbó en su cabeza. Había mucho más en juego que simplemente su ambición. ¿Estaba listo para enfrentarse a un monstruo que no había visto venir? Y en el fondo, un abismo de desesperación se cernía. El verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. El caos se intensificó cuando la explosión retumbó en el aire. Alejandro sintió el mundo desmoronarse a su alrededor. El sonido de los gritos se mezclaba con el estruendo de las sirenas, y el polvo se alzaba en un manto gris que cubría todo. La mirada de Sonia lo atravesaba, llena de confusión y miedo. Daniel había desaparecido, y ahora tenía que actuar, tenía que actuar. ¡Ja, ja, 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 ja! Pero todo se sentía como un sueño aterrador. «No puedes dejar que esto pase», gritó Sonia mientras luchaba contra el grupo. La desesperación en su voz lo apresaba. Esa tensión lo empujó a avanzar, a hacer algo, pero los hombres de negro lo rodeaban, cada vez más cerca. «¡Lucas!», gritó una vez más. Solo quería ver a su hijo, asegurarse de que estaba bien, pero el terror lo envolvía. De repente, el caos se detuvo. Un silencio inquietante cayó sobre la escena. Todos se dieron la vuelta al mismo tiempo, mirando hacia un punto en el horizonte.
Alejandro sintió que el aire se volvía espeso, como si el tiempo se hubiera congelado. Y ahí, entre el humo, una figura emergió. Era un hombre alto, vestido con un traje impecable, su rostro sereno y lleno de autoridad. Su mirada era dura, penetrante. Era alguien que Alejandro conocía muy bien. Su corazón se detuvo al reconocerlo. «¡Carnos!», murmuró incapaz de pronunciar más. Su viejo rival, el CEO de una de las empresas más grandes del país, había estado en el centro de las sombras de su vida. 8 years, Alejandro. 8 años te has escondido. Y hoy, por fin, el juego termina, dijo Carlos con una sonrisa fría y satisfecha. La multitud parecía hipnotizada por su presencia. Pero lo que vino después fue aún más desquiciante. Carlos alzó una mano y chasqueó los dedos. Al instante, las puertas de un furgón oscuro se abrieron y de él emergieron figuras más amenazadoras. Eran hombres armados, todos cumpliendo el mismo rol. Era una fuerza de ataque y no estaban allí para ayudar. «¿Qué has hecho?», gritó Alejandro, sintiendo que el pulso se le aceleraba. El nudo en su garganta se hacía más fuerte. No solo había perdido a su hijo, no solo había enfrentado a un mendigo lleno de secretos. Había despertado a un monstruo que había planeado todo desde el principio. Los hombres de negro que antes lo rodeaban, ahora se dispersaron, alineándose junto a Carlos, y Alejandro se sintió despojado de la esperanza. Un sudor frío le recorrió la espalda. La verdad se revelaba como un mapa oscuro, y las piezas se encajaban de una manera horrenda. «Has sido un peón en este juego, Alejandro. Todos los movimientos, cada pérdida, cada dolor, diseñado para llevarte a este momento. ¿Todo era parte de un plan de Carlos? Cada traición, cada decisión cuestionable de su vida, se apilaba en su mente como un trapo sucio. ¿Por qué?», preguntó, sintiendo cómo los ojos de la multitud lo devoraban, sintiendo la presión y el escrutinio doloroso. «Porque eres el último en pie, el único capaz de entender lo que hemos creado. Pero no te preocupes, no estás solo. Tu hijo necesita un futuro y tú estás en el camino». Sonia gritó, pero sus palabras se inundaron en los ecos de la multitud. Lucas seguía en el suelo, inmóvil, y Alejandro sabía que no tenía mucho tiempo. La figura de Carlos avanzó, su mirada fija en él. «Decídete, Alejandro. O te enfrentas a mí y pierdes todo de nuevo, o te unes. Y todo lo que amas puede sobrevivir». La tensión llenó el aire. Alejandro sintió que el suelo temblaba debajo de él. ¿Podía realmente confiar en alguien que había sido su enemigo? La respuesta era tan oscura como las sombras que ahora lo rodeaban, y en su mente las dudas comenzaban a consumirlo. ¿Qué haría? ¿A dónde iría su desesperación? Todo estalló en un instante. Con un grito desgarrador, Lucas se movió, una convulsión que retumbó en el silencio. Los hombres armados se volvieron, y fue entonces cuando todo se desmoronó. La verdad era más oscura de lo que nunca imaginó, y el desafío, ese al que se había enfrentado, apenas comenzaba. «¡Lucas!», gritó. Pero su hijo fue tragado por la confusión. Su vida pendía de un hilo, mientras la realidad se deslizaba de una manera trágica y trascendental. Alejandro estaba atrapado en un laberinto de dolor y traición. La mirada de Carlos lo retaba, y entre el ruido ensordecedor de las sirenas que regresaban, Alejandro sintió que el mundo se cerraba sobre él. Todo lo que creía saber
está a punto de cambiar. Y así, entre el humo y el horror, una nueva verdad se alzaba. ¿Qué pasaría cuando la vida que conocía se desplomara en un mar de desesperación? Estaba atrapado, y el verdadero horror apenas comenzaba a revelarse. El caos se intensificó cuando la explosión retumbó en el aire. Alejandro sintió el mundo desmoronarse a su alrededor. El sonido de los gritos se mezclaba con el estruendo de las sirenas, y el polvo se alzaba en un manto gris que cubría todo. La mirada de Sonia lo atravesaba, llena de confusión y miedo. Daniel había desaparecido, y ahora tenía que actuar, pero todo se sentía como un sueño aterrador. «No puedes dejar que esto pase», gritó Sonia, mientras luchaba contra el grupo que se acercaba. La desesperación en su voz lo apresaba. Esa tensión lo empujó a avanzar, a hacer algo, pero los hombres de negro lo rodeaban, cada vez más cerca. «¡Lucas!», gritó. Solo quería ver a su hijo y asegurarse de que estaba bien, pero el terror lo envolvía. De repente, el caos se detuvo. Un silencio inquietante cayó sobre la escena. Todos se dieron la vuelta al mismo tiempo, mirando hacia un punto en el horizonte. Alejandro sintió que el aire se volvía espeso, como si el tiempo se hubiera congelado. Y ahí, entre el humo, una figura emergió. Era un hombre alto, vestido con un traje impecable, su rostro sereno y lleno de autoridad. Su mirada era dura, penetrante. Era alguien que Alejandro conocía muy bien. Su corazón se detuvo al reconocerlo. «Carlos», murmuró, incapaz de pronunciar más. Su viejo rival, el CEO de una de las empresas más grandes del país, había estado en el centro de las sombras de su vida. «8 años te has escondido, Alejandro, y hoy, por fin, el juego termina», dijo Carlos, con una sonrisa fría y satisfecha. La multitud parecía hipnotizada por su presencia. Pero lo que vino después fue aún más desquiciante. Carlos, con un movimiento calculado, alzó una mano, señalando hacia la multitud. De repente, un grupo de personas emergió detrás de él, vestidas con camisas con la misma insignia. Eran agentes encubiertos. Con una rapidez inquietante, comenzaron a dispersar a la gente, muchos de ellos gritando y empujándose unos a otros en su intento por escapar. «¡Alto!», gritó Carlos, y el silencio se instaló nuevamente, como un manto pesado sobre la escena. Las miradas de los hombres armados se centraron en Alejandro, como si estuvieran esperando una señal. Pero él estaba paralizado de incredulidad. «¿Qué has hecho?», gritó Alejandro con una rabia que hervía en su pecho. Estaba más que confundido. Estaba dentro de un juego que jamás había entendido. Carlos sonrió, disfrutando del espectáculo. «Este es el verdadero desafío, Alejandro. No hay vuelta atrás. Tienes que decidir. Esa ambición que te ha traído hasta aquí, ¿de qué te ha servido?» «Mira a tu alrededor». La mirada de Alejandro recorrió la escena. Su hijo, Lucas, estaba ahí, tembloroso en el suelo, mientras los hombres armados se movían con una precisión escalofriante. Entonces, un grito desgarrador resonó en la distancia. Era la voz de Sonia. «Alejandro, no. Son ellos. Ellos son los culpables». Sus palabras fueron como un balde de agua fría, y la verdad, desgarradora, pareció atravesar a Alejandro. La confusión se despejó de repente. «¿Culpables de qué?», preguntó, buscando respuestas entre la multitud asombrada. El rostro de Sonia estaba pálido. «Ellos han estado detrás de todo esto. Tu éxito, tu caída, todo fue parte de un plan para destruirte». Carlos soltó una risa,
la perversidad brillando en sus ojos. Así es, Alejandro. No fue solo negocios, fue algo más personal. Todo lo que has vivido, todo lo que te ha dolido, es un espectáculo. ¿Y tú? Dijo señalándolo con un dedo tembloroso. Eres el protagonista. La atmósfera cambió. La presión aumentó. Alejandro sintió el nudo en su garganta convertirse en una soga. ¿Por qué? ¿Qué quieres de mí? Gritó, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Carlos dio un paso adelante, la confianza desbordante en su actitud. Lo que siempre he querido, ver cómo caes. Pero esta vez será diferente. La verás venir. La única manera que tienes de salvar a tu hijo es unirte a mí. La oferta lo derrumbó. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. Todo tenía sentido, pero al mismo tiempo era demasiado cruel. Lucas, inmóvil en el suelo, le miraba con ojos llenos de miedo y dolor. No podía dejar que esto le pasara. En el fragor de todo, Alejandro entendió que el desafío que le había propuesto el mendigo estaba diseñado desde hace tiempo. En un instante, un par de hombres del grupo de Carlos se acercaron a él, y una ráfaga de disparos rompió el silencio. La escena se convirtió en un estallido de caos. Los gritos resonaron, y la multitud comenzó a dispersarse. Los hombres de Carlos tras de ellos. Alejandro reaccionó en fracción de segundos. Se lanzó hacia Lucas, sabiendo que ya no podría permitir que todo esto continuara. Pero en medio de la conmoción, su mirada se encontró con la de Daniel, el mendigo. Aquel hombre había estado allí, observando todo, y en su mirada había un mensaje oculto. Un grito diferente resonó de repente, sofocante, abrumador. Era Lucas con una voz llena de un dolor desgarrador. Alejandro se giró hacia él, pero lo que vio lo dejó paralizado. En el pecho de su hijo, una hoja de papel se asomaba. «Perdóname», decía la nota, mientras el cuerpo de Lucas se desplomaba. La verdad abrumadora brotó de su mente. Todo, cada sacrificio, cada pérdida, había sido parte del juego, y en el último instante, Alejandro se dio cuenta. Todo había sido una mentira. La verdadera naturaleza de quienes lo rodeaban era más oscura que cualquier pesadilla. Mientras las sirenas y los disparos resonaban a su alrededor, una imagen vívida de la traición se dibujó en su mente. No solo tenía que enfrentarse a sus enemigos, tenía que luchar contra la verdad misma que había ignorado. En ese momento comprendió que la desesperación no solo era su compañera, sino que la decepción de quienes amaba lo llevaría a un punto sin retorno. La escena se volvió aún más caótica. La multitud gritaba, pero para Alejandro el tiempo había dejado de existir. ¿Dónde estaba el mendigo que había comenzado todo esto? El verdadero desafío apenas comenzaba. La vida que conocía se desmoronaba y el horror estaba a punto de revelarse. Mientras el caos estallaba alrededor, Alejandro estaba paralizado. La visión de su hijo, Lucas convulsionando en el suelo, le rompía el corazón. La voz de Sonia, llena de temor, resonaba en sus oídos. Ellos son los culpables. Pero aún en medio de la confusión, la amenaza más grande se cernía sobre él. Carlos estaba allí, sonrisa burlona en su rostro, disfrutando del espectáculo. Todo a su alrededor parecía desvanecerse. La multitud se movía en un torbellino de miedo y confusión, dejando a Alejandro atrapado en su propio tormento. Y entonces, en el instante más oscuro, una luz brillante iluminó el cielo. No un relámpago, sino una figura que cruzó el aire, cargando una energía extraña. «No», pensó, con una presión en el pecho. La figura se acercaba volando, y al aterrizar en medio del alboroto,
reveló ser una mujer. Su cabello corto y brillante resplandecía. Era familiar. ¿No podía ser? Se le erizó la piel cuando la reconoció. Era Valeria, su hermana, desaparecida desde hace años en un oscuro misterio que nunca se resolvió. ¡Valeria!, gritó, pero su voz se ahogó en el caos. Ella sonrió, pero sus ojos mostraban un profundo vacío. La multitud se detuvo. El tiempo pareció frenar a su alrededor. ¿Qué haces aquí?, preguntó él, un nudo en la garganta. Valeria levantó la mano, y un silencio se apoderó de todos. La vida es un juego, Alejandro. Esta es nuestra última partida. Su voz resonaba, profunda y clara, como un eco en sus recuerdos. No hay vuelta atrás. Todo lo que creías, todo lo que has vivido, es solo una fachada. Carlos frunció el ceño, su mirada llena de enojo. Tú no tienes nada que hacer aquí. Este es mi juego. Pero Valeria no lo miró. Su atención estaba en Alejandro, en su hermano al que había dejado atrás. Ellos no son tus verdaderos enemigos, dijo. La respuesta siempre estuvo en ti, y el tiempo se ha agotado. El rostro de Alejandro se tornó pálido. ¿Qué significaban sus palabras? ¿Qué sabía ella? La figura de Carlos se desvaneció cuando los hombres de negro tomaron posición, armado y expectantes. La presión aumentaba, las sirenas seguían sonando. Sin previo aviso, Valeria dio un paso hacia adelante, extendiendo la mano como si tocara el vacío. Se acabó el juego, afirmó, y de repente, un brillo en sus ojos iluminó todo. La explosión fue monumental. Una onda expansiva de luz y sonido sacudió el aire, llevándose a todos por delante. Alejandro sintió que el suelo temblaba y se movía bajo él, mientras los hombres caían y la gente retrocedía. Pero entre el estruendo, Alejandro vio algo aterrador. Lucas, a un lado, levantó la mirada, temblando, pero no estaba solo. Una sombra se cernía sobre él, creciendo con cada segundo. Era un ser oscuro, envolvente. En sus ojos existía un vacío y se dirigía hacia su hijo. ¡Lucas!, gritó, pero la conexión parecía desvanecerse. El horror lo abrumaba, y mientras todo se desmoronaba a su alrededor, una idea retumbó en su mente. Todo, cada pérdida, cada dolor, había sido parte de un plan meticuloso. Valeria, Carlos, el mendigo, estaban todos involucrados en un juego que él jamás había anticipado. El grito de Lucas resonó en sus oídos. ¡Ayúdame! Y en ese momento la verdad se precipitó como un río desbordado. La verdadera batalla estaba por llegar, y no solo era sobre su ambición, sino sobre el alma de su hijo y la existencia de su vida como la conocía. Sin dudar, Alejandro se lanzó hacia Lucas, decidido a confrontar la oscuridad que había asediado su vida. «No voy a dejarte ir», gritó mientras la sombra se acercaba. En ese mismo instante la conexión entre ellos se rompió. Valeria rió, y su figura comenzó a desvanecerse mientras Carlos, enojado, lanzaba un vistazo atemorizante. «El tiempo se ha acabado, Alejandro». Su voz era un eco lejano mientras la incertidumbre lo envolvía. Y en ese último instante, lleno de terror y oscuridad, Alejandro sintió un poder desconocido fluir a través de él. ¿Sería suficiente para salvar lo que quedaba de su mundo? ¿O acabaría con él mismo? La pregunta quedó flotando en el aire, cuando la sombra se abalanzó sobre Lucas. Todo estalló en un caos de tragedia y confusión, mientras las verdades ocultas se desbordaban, dejando a Alejandro enfrentando su mayor miedo. La escena se volvió un caos palpable. Alejandro sintió que el pánico lo envolvía, mientras la sombra se acercaba a Lucas, inmóvil en el suelo. Pero en un giro inesperado, Valeria, su hermana desaparecida, se interpuso. Con pasos firmes, cercó a la oscuridad,
su voz resonando como un canto poderoso. ¡Basta! La multitud retumbó ante su presencia. La figura oscura pareció titubear, como si la luz de Valeria la empujara hacia atrás. Alejandro sintió un impulso de esperanza. En ese instante, recordó las enseñanzas familiares sobre la fuerza de la unidad. Se acercó a su hermana, notando cómo la energía a su alrededor cambiaba. Valeria extendió la mano, conectando con él en un nivel más allá de lo físico. Este es nuestro momento, Alejandro. La fuerza que llevamos dentro puede vencer cualquier oscuridad. La presión aumentó cuando Carlos intentó interrumpir, pero la convicción brillaba en los ojos de Valeria. Alejandro se aferró a sus palabras con fuerza, entendiendo que el verdadero desafío no era solo salvar a su hijo, sino también reconciliarse con su pasado. «Lucas», gritó, su voz ahora clara y firme, «levanta la cabeza, estamos aquí para ti». El sonido de su voz traspasó las barreras del miedo y, como respuesta, Lucas abrió lentamente los ojos. Los gritos del caos se desvanecieron. El tiempo se detuvo. La sombra que antes era amenazante retrocedió, como si la luz de su familia la desarmara. «Sostén mi mano», dijo Lucas alzando su brazo. Alejandro se abalanzó hacia él, tomando su mano y sintiendo la calidez que irradiaba. La conexión familiar se hizo palpable, una burbuja de protección en medio del desastre. Carlos, visiblemente sorprendido, retrocedió. Su poder se desvanecía ante la unidad de Alejandro y su familia. La multitud comenzó a murmurar. Sus expresiones cambiaban de miedo a asombro. Las luces de las ambulancias parpadeaban, reflejando la transformación del ambiente. «Nunca dejaré que te haga daño», prometió Alejandro, mientras apretaba la mano de Lucas, sintiendo su fuerza crecer. Valeria se unió a ellos y juntos formaron un escudo de amor frente a la oscuridad. Carlos, perplejo por el giro de la situación, retrocedió, pero no estaba dispuesto a rendirse. «¡Esto no ha terminado!», gritó, aún con arrogancia. Pero su voz ya no tenía el poder de antes. El viento comenzó a soplar con fuerza, llevándose consigo la sombra que los había acechado. Fue un momento de luz, un instante donde Alejandro sintió que por fin dejaba atrás el peso del pasado. Todo lo que había perdido, todos los sacrificios, parecía cobrar sentido. «No se trata de vencer o perder, sino de quién eliges ser», dijo Valeria con serenidad. Su voz resonó en el aire, casi como si un eco la respaldara. A medida que la oscuridad retrocedía y la multitud empezaba a reaccionar, una certidumbre se instaló en Alejandro. La familia estaba unida, y nada podría quebrantar eso. Miró a Lucas y a Valeria. Había un largo camino por delante. «Vamos a casa», dijo Alejandro, con una voz firme y esperanzadora. Con un último vistazo hacia Carlos, que ahora se desvanecía entre la multitud, supo que nunca volvería a ser el mismo. Así, tomados de la mano, Alejandro, Lucas y Valeria caminaron hacia un nuevo destino, dejando atrás el horror y soltando el peso de sus cadenas. Este viaje marcado por la oscuridad finalmente se convertía en un nuevo comienzo. Pero un susurro aún flotaba en el aire. ¿Qué pasaría con Carlos y su sombra? Antes de despedirnos, tengo un mensaje crucial para ti. Tienes que suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de like ahora
para alimentar el algoritmo y ayudar a crecer nuestra comunidad. Además, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta historia. No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de estas acciones. Te espero en el próximo episodio.